Luego de casi un año de postergaciones, en el mes de abril se realizaron las elecciones internas del Partido Colorado. Como se presagiaba, las ganó el doctor Luis María Argaña, quien ahora es el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Con él conversaremos esta noche. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy. Muy amable. Acepté con gusto este ofrecimiento. Este es un programa muy escuchado y tiene motivos para que sea así, ¿verdad? Porque realmente tiene mucho éxito, está muy bien conducido. Así que para mí también es una satisfacción estar acá. Muchas gracias, doctor. Parece que tras su elección como presidente del Partido Colorado volvió la paz partidaria, esa unidad tan anhelada, deseada por todos ustedes. ¿Es así esto, doctor, o aún persisten ciertos resquemores internos? Yo creo que se cumplió un viejo sueño de los colorados. Todo Colorado pensamos y soñamos en una unidad del Partido Colorado que sea resultado de elecciones limpias y transparentes, en que se respete la expresión soberana del pueblo colorado. O sea que yo pienso que se ha llegado a una paz partidaria que ojalá no sea rota, pues una paz puede ser rota en cualquier momento si las partes no cumplen con este espíritu de generosidad que se tiene. Una paz siempre es un acto bilateral en que todos los que participan, o las partes que participan, deben cumplir sus compromisos. El no cumplimiento de este compromiso sinagmático implica y obliga a las otras partes, tal vez, a reasumir las actitudes anteriores al hecho. ¿Hasta ahora se están cumpliendo, doctor? Yo creo que hasta ahora hay buena voluntad. No digo que se pueden cumplir todas de golpe, porque implica toda una filosofía política que tiene que introducirse. Eso lleva tiempo, pero yo puedo decir que hay buena disposición, buena voluntad y sobre todo lo que más importa en estos hechos, hay absoluta buena fe de todas las partes. Ya como presidente del Partido Colorado, doctor Argaña, usted adoptó un discurso mucho más conciliador, incluso con el gobierno. ¿A qué se debió ese cambio significativo de acuerdo a esa postura anterior que tenía usted mucho más dura, frontal, directa? Bueno, en principio hay que entender lo que es la lucha política. El hombre que está en la lucha por el poder tiene un discurso. Una vez que se institucionaliza en el poder, tiene otro discurso. Hablar en nombre de un movimiento que está haciendo una oposición franca, pero muy frontal, es muy diferente ya de hablar como presidente de la institución llamada Partido Colorado. Porque ahí evidentemente está un conglomerado de gente, son 72 miembros en la misma junta, en que están representados los distintos movimientos con sus distintas formas de pensar. Entonces, como presidente de partido, los pensamientos y las expresiones deben ser mucho más prudentes y mucho más acomodadas. En cambio, en el proceso por la conquista del poder, la lucha es más agresiva, más frontal, y el lenguaje también dirigido al pueblo tiene que ser un poco más desnudo, un poco más descarnado, porque es la forma de llegar. Y eso se ha conseguido en una etapa. Ahora, esta etapa exige e impone otro tipo de discurso, sin cambiar la sustancia del discurso, pero tal vez cambiando el modo. En este mismo escenario, el 8 de agosto de 1995, usted afirmaba que había que borrar esta política económica del gobierno nacional, que había que cambiar todo en el equipo económico. ¿Hoy sigue usted pensando de la misma forma, doctor Argaña? Sigo pensando que evidentemente el gran causante de todo este desastre en la economía paraguaya, de la corrupción inclusive, de la miseria que vive, que es una realidad no proselitista, sino es una realidad palpable, que se puede tocar y sentir, se debe mucho al error de haber adoptado la filosofía neoliberal en el campo económico. Y evidentemente ese error ha llevado a la ruina a muchos países y a la quiebra a muchos gobiernos. Entonces yo pienso de que uno de los requisitos es cambiar esa política económica. Cambiar esa política económica implica como una consecuencia lógica cambiar a los sustentadores de esa política, que son los que integran el equipo económico. ¿Tiene que haber un cambio de hombre, doctor? Pero conste que yo aclaro, en ningún momento Reconciliación Colorada ha pedido cambio de nombres.
pues nosotros hablamos en unos términos realmente abstractos, dogmáticos, doctrinarios, ideológicos. Y es más, también aclaro, pues, lo dije ya 1001 vez, pero para que no haya malas intenciones o malas interpretaciones, de que nosotros no pretendemos que se dé a Reconciliación Cultural ningún cargo, ningún ministerio, ninguna prebenda. Es más, prohibimos a nuestra gente que acepte. Recientemente usted habló acerca de la necesidad de moralización del país, moralizar el país. ¿A qué se refirió en especial? Bueno, eso está a todas luces en todos los diarios, todos los días. Estamos viviendo, yo creo, una época de gran corrupción en el Paraguay. Decir que en otros países también hay corrupción es pensar que mal de muchos consuelo de tonto. Como yo no quiero ser tonto, ni tampoco quiero que el pueblo paraguayo sea tonto, eso a nosotros no nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es que nosotros estamos sufriendo acá una gran corrupción, un gran robo de los bienes públicos. Robo que implica suprimir escuelas, suprimir asistencia social, madres que sigan muriendo de parto, en fin, situaciones dramáticas. Porque ese robo que aparentemente no perjudica a nadie, tiene un efecto de repercusión que perjudica a todos y generalmente a las clases más humildes y necesitadas. Y entonces la verdad es que tenemos que luchar contra una situación que podemos decir, pero con la esperanza que esto se reconstruya, que el Paraguay está pasando una época de quiebra moral, de quiebra institucional, de quiebra económica, de quiebra jurídica, de quiebra judicial, de quiebra gubernativa que trae una inseguridad tremenda, de quiebra de autoridad y también de quiebra legislativa. Es decir, es la quiebra universal lo que estamos viviendo. Si existe esa quiebra universal que usted sostiene, ¿en cuánto tiempo se puede revertir todo eso? Es una buena pregunta. Sucede esto, ¿verdad? Los pueblos y los políticos buscan la inmediatez en las soluciones. Hay soluciones que pueden ser inmediatas, pero muchas veces son demagógicas y de un alto costo para el futuro. Hay soluciones luego que por su naturaleza son mediatas, a largo plazo. Por ejemplo, el tema de educación. Un país que registra un analfabetismo funcional del 50%. Quiere decir que tiene una crisis en el sistema educativo. Una crisis en el sistema educativo no se puede resolver en 1 año o 2 años. Es todo un proceso, tal vez de una generación. La generación dice que se cuentan por 25 años. Quiere decir que eso implica, antes que nada, comenzar desde ahora inversiones sociales importantes en el campo educativo. También en el campo de la salud. El campo de la salud es un problema también a largo plazo. Pero son inversiones sociales que se tienen que hacer a través del gobierno. Desgraciadamente, tenemos un presupuesto que el 97% está destinado a sueldos y solamente 3% a inversiones y desarrollo. Entonces, con un presupuesto de esta clase, no se puede pensar en soluciones rápidas, ni siquiera tampoco en soluciones a largo plazo. O sea, tenemos que cambiar toda esa infraestructura presupuestaria y toda esa visión que se tiene del país. Tenemos que dejarnos de la demagogia y tener la autoridad suficiente y la credibilidad suficiente, y la autoridad moral suficiente y la legitimidad suficiente para que el pueblo pueda aceptar soluciones dramáticas como la que le pidió Churchill en un momento de la historia a Inglaterra, cuando habló que lo único que ofrecía era sudor, sangre y lágrimas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer en este momento al Paraguay, si queremos salvar realmente al Paraguay. Doctor, usted siempre atacó el pacto de gobernabilidad mediante el cual varios políticos opositores ostentan altos cargos públicos. ¿No estaría pensando en un 13 de enero, es decir, en coloradizar totalmente este gobierno? Bueno, yo le explicaba una cosa. Yo habría sido el que menos ataqué el pacto de gobernabilidad. Pues me resultaba hasta cierto modo un poco indiferente. Porque nosotros no teníamos ningún interés en colaborar con este gobierno antes de estas elecciones. Nos sentíamos radicalizados contra este gobierno y contra todo lo que hacían. Entonces, hasta en cierto modo, tal vez dentro de un egoísmo, algunos amigos nuestros hasta aplaudían los errores que cometían este gobierno. Y nadie quería coparticipar del fracaso de este gobierno. O sea que yo, tal vez, alguna vez haya hablado del pacto de gobernabilidad, pero en realidad no me preocupa mucho el pacto de gobernabilidad a mí. Porque yo pienso que el proceso mismo de ósmosis que puede venir a un
como consecuencia de una colaboración más estrecha del Partido Colorado del gobierno, irá desplazando a la gente que integra ese pacto de gobernabilidad. Por eso yo pienso que el hecho político en sí mismo no es un hecho instantáneo, como un pantallazo de luz, de un flash o un relámpago, sino que es un proceso evolutivo que el tiempo irá haciendo que, si nos manejamos en armonía con el Poder Ejecutivo, dentro de estos principios de rectificar rumbos y respetar la identidad patriótica del Partido Colorado, yo creo que va a haber un desplazamiento natural y una armonía natural de hombres de otro partido. Doctor, el gran cuco que lanzaban sus adversarios políticos era de que con Argaña retornaba el stroessnerismo. ¿Se siente usted identificado con Stroessner? ¿O Stroessner pertenece definitivamente al pasado? No se puede negar de que Stroessner fue una figura que gobernó 36 años al país. Entonces un hombre que ha gobernado 36 años un país ya está en la historia de ese país, con sus claros oscuros, con su éxito y su fracaso. Pues no se puede pretender que en 36 años tenga uno la totalidad del éxito. La verdad es que Stroessner no está identificado con el movimiento de reconciliación colorada, ni es un afiliado a ese movimiento. Stroessner para mí es un hombre preocupado por el país. Habrá cometido errores, como digo, también tuvo muchos aciertos. Y pienso de que él forma parte de la historia paraguaya. Nosotros no estamos identificados con él, tenemos nuestra ideología identificada con la ideología del general Bernardino Caballero. No podemos negar que Stroessner fue un buen colorado, que quería realmente al Partido Colorado. Ahora, en 36 años de gobierno hubo altibajos. Tal vez lo que se pueda criticar fue que no hubo una circulación de élites, en el sentido de que se mantuvo demasiado tiempo a los mismos ministros, a los mismos asesores, a los mismos cogobernantes, y como consecuencia de eso no hubo tal una renovación o una actualización de las cosas. Pero si comparamos el gobierno de Stroessner con los dos que vinieron después, al final, fuera del tema de derechos humanos, que creo que es la renguera principal del gobierno anterior, se puede decir que el gobierno anterior fue mejor. Yendo al tema de las municipales, doctor, siendo usted presidente del partido, el coloradismo perdió varias intendencias, principalmente la de Asunción. ¿Tomaría usted como un desafío personal el que el Partido Colorado reconquiste esos gobiernos comunales? Es un desafío fundamentalmente como colorado. Como persona tal vez no, porque yo no me siento responsable de que se haya perdido 46 seccionales. Esos fueron factores totalmente de un poco de falta de gimnasia democrática en los colorados de esa época, hábiles maniobras de la oposición que concentraron muchos electores de otros lugares y los inscribieron en Asunción para que pudieran votar. Tal vez las imágenes de los candidatos que presentó el Partido Colorado no fue lo suficiente fuerte para triunfar. En ese momento había un descreimiento hacia los partidos políticos tradicionales a través de una organización propagandista muy bien llevada, y fundamentalmente la incomprensión de los colorados, su falta tal vez de desprendimiento a renunciar a candidaturas, y a un punto tal que en San Lorenzo, por ejemplo, que se perdió, una mayoría, pero formidable de colorados, hubo 7 listas coloradas. Lógicamente, 1 o 2 listas coloradas unidas ganaban, pero con 7 listas divididas en 7 fracciones ya era difícil. Lo mío pasó en Fernando La Mora, hubo 4 listas coloradas. ¿Y qué pasó en Asunción? En Asunción el problema fue tal vez un poco diferente, porque las internas coloradas para intendente municipal se postergaron mucho, fueron tardías. Ahí se presentaron Morales y Villamayor, perdió Villamayor, pero entre las internas coloradas y las municipales propiamente dichas, hubo apenas 30 días de tiempo. Entonces no se restañaron las heridas. Y como dentro del internismo colorado, hasta esta elección del 28 de abril, hubieron muchos factores que adulteraban la realidad del voto y mucha influencia de presiones extrañas a la libertad de voto, digo, eran propias del gobierno de la época. Entonces, esas internas dejó secuelas de heridas abiertas. Entonces, cuando se va a la votación, ya frente
a la oposición, el Partido Colorado prácticamente llega dividido a esas elecciones. Y también con el concepto de una desilusión sobre los partidos tradicionales que había. Entonces aparece como un accidente, digo yo, el caso de que se pierda la municipalidad de Asunción ante un partido que no era un partido tradicional. Hoy creo que no se va a repetir esa hipótesis. ¿Van a ganar en Asunción? Yo creo que vamos a ganar en Asunción, porque el Partido Colorado se va a unir. Y se va a unir por dos formas. Por consenso, que yo creo difícil, pues las líneas están muy tendidas entre Filisola y Paul Sarubi, o bien se va a unir, como hemos unido ahora, que es la unidad ideal, a través de elecciones limpias y transparentes. Y el coloradismo ya tiene la madurez política para apoyar al candidato que salga de esas elecciones, que esperemos que sea limpia y transparente. Una elección sucia, fraudulenta, divide al Partido Colorado. Y unido el Partido Colorado, y con 4 meses de diferencia entre las internas y las municipales, yo creo que el Partido Colorado gana, pero lejos. Usted aboga por presentar candidatos de consenso. En Asunción es muy fuerte la puja entre Barcini y Sarubi. Sabemos también que Barcini forma parte de su movimiento. ¿No se inclinaría un tanto hacia él usted, doctor Argaña? El consenso a mí no me es democrático. Sí una unidad aceptada con todo coraje y sin desplazar a los líderes naturales. Ahora, evidentemente, yo he apoyado durante toda la campaña nuestra como presidente del Movimiento de Reconciliación Colorada a Barcini y lo sigo apoyando. Así como Guasmosi, siendo presidente de la República, se creyó con el legítimo derecho, y creo que lo tiene, si bien fue un error de parte de él, me parece, de apoyar a un candidato para presidente del partido. Yo también como presidente del partido busco la unidad del partido, y yo a título personal y a través del movimiento que represento, apoyamos la candidatura de Barcini. Volviendo a su relación con el gobierno, doctor Argaña. En agosto del 95, aquí en Más Informes, usted sostenía que Guasmosi era un usurpador del cargo que ostenta, que ocupa hoy. Sin embargo, lo llama actualmente presidente, inclusive comparte actos públicos con él. ¿A qué se debe esa suerte de reconciliación? ¿Hubo una reconciliación entre ambos, doctor Argaña? Reconciliación, sí, pero eso no implica reconocimiento o saneamiento de hechos anteriores. Porque si vamos a seguir empeñados por palabras más, palabras menos que se dijeron en un momento dado, entonces jamás vamos a hacer el reencuentro o la unidad nacional, que al final yo creo que es el sueño de todos los paraguayos. Queremos la unidad nacional, pero no solamente de Colorado, sino de todos los paraguayos. Y yo pienso y afirmo y creo que la unidad del Partido Colorado es el primer paso para la unidad de todos los paraguayos. O sea que yo creo que estamos en buen camino. Por último, doctor, sinceramente, ¿estoy sentado frente al futuro presidente de la República del Paraguay? Nadie puede saber eso. La política no es una ecuación aritmética ni matemática que no podemos saber. No se puede decir A más B menos Z es igual a Lino Oviedo presidente en el 98. Porque el universo político, presidente, es un universo mágico que está determinado por factores que no están muchas veces en las manos de los hombres. Y el gran componente de ese universo político democrático es el pueblo. Y el pueblo también reacciona de acuerdo a las circunstancias políticas que van sucediendo. Un mal gobierno que ha nacido a lo mejor con un gran caudal popular puede perder en las próximas elecciones. Y nosotros yo creo que tenemos ese desafío con el pueblo colorado. Por eso una respuesta, esa pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. No tiene respuesta. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Muy amable. Muchas gracias. Y tras las palabras del presidente del Partido Colorado, doctor Luis María Argaña, quien no se atreve aún a afirmar si será o no el futuro presidente de la República, hacemos una brevísima pausa para luego de la misma estar con el análisis de la coyuntura económica del país a cargo de Pablo Herkenkrauer.